buenas tardes, amigos, amigas que nos están escuchando, ¿cierto? A esta hora. Estamos muy contentos de poder empezar este programa, un programa especial con diferentes tipos de capítulos, el cual vamos a abordar una temática muy interesante que tiene que ver con la salud mental. Para esta ocasión nosotros tenemos algunas invitadas especiales que voy a pedir que se presenten. Vamos a empezar por Suelin, por favor, preséntate. Bueno, mi nombre es, como tú bien lo dijiste, Suelin. Soy psicóloga con formación en infanto juvenil y actualmente, bueno, trabajo de manera online y estoy muy contenta de poder estar aquí. Así que mejor aún cuando vamos a hablar de salud mental y de buena compañía. Excelente, muy bien. Y por otro lado también tenemos a nuestra amiga Gabriela, por favor, preséntese. Bueno, mi nombre es Gabriela Valenzuela, soy psicóloga clínica y me dedico a acompañar más al área de los adultos y como dice Suelin, la salud mental es algo que nos convoca, nos moviliza, nos hace mucho sentido, así que poder conversar un ratito acerca de estos asuntos importantes nos gusta mucho. Excelente. Bueno, para no hacerlo tan formal, ¿cierto? La Su y la Gaby. Así nos vamos a ir comunicando. Excelente. Muy bien. Chiquillas, hoy día vamos a hablar de salud mental, un tema que está muy al toque del pie, ¿cierto? Muy encima de nosotros, las preocupaciones. Hemos visto qué pasó después de la pandemia. Y ustedes, como son expertas, les voy a arrojar algunas cifras interesantes para que ustedes me den su percepción. ¿Les parece? Según la Organización Mundial de la Salud, casi 1.000 millones de personas viven con algún trastorno mental. Cerca del 14% son adolescentes. De cada 100 muertes, más de una es por causa de suicidio. Y el 58% tiene menos de 50 años. ¿Qué piensan de eso, chiquillas, cuando le dan esas cifras? Ujú. Bueno, yo creo que está bien general la cifra, am, pero Chile también lidera en muchos de los rankings en temas de salud mental. O sea, yo creo que como país, lamentablemente, no nos sentimos orgullosos, pero lamentablemente ocupamos entre los primeros lugares en temas de salud mental. Claro, si pudiésemos llevar eso también al cotidiano, uno se pone a pensar en que estos trastornos mentales o estas dificultades en el día a día las viven millones de personas que tienen como diferentes problemáticas. A mí me gusta mucho ese ejemplo donde sale como una autopista con diferentes autos y arriba salen como subtítulos, no sé si lo han visto, dice como esta persona acaba de perder su trabajo, esta persona acaba de fallecer su padre y un poco como que va como visibilizando cuáles son estas situaciones que nos ocurren y como dices tú, Guille, esto llevándolo a porcentajes, ¿verdad? Es impactante, pero no termina como de, de ser integrado en su totalidad, como decir, a ver, estos porcentajes son muchísimas personas que viven con esta dolencia y cómo eso también interfiere a su entorno, ¿no? Que es algo que a Claro. veces no visibilizamos gráficamente. Claro. Y parecía ser que después de la pandemia como que quedó la escoba, ¿cierto? Podríamos decirle Mm. un buen chileno. Yo no soy experto en salud mental. Y hay muchos conceptos, muchas cosas que yo, la verdad, no tengo una noción tan clara. Supongamos, creo que el concepto de las emociones es muy relevante, ¿ya? Pero ¿qué significan las emociones en la salud mental? ¿Qué piensas tú, O Sueli? sea, o sea, yo creo que las emociones es una parte transversal en la vida humana. Yo creo que va más allá del tema de patologizarla, quizás como que las emociones son parte de nuestra vida cotidiana. Son, como bien decía ahí en el libro, decía, son los colores, lo que nos da los matices, lo que de alguna forma nos ayuda a poder ir comprendiendo cómo nosotros vamos vivenciando ciertas circunstancias, ciertas vivencias. Entonces, de alguna manera, las emociones son parte de nuestra vida. Y mientras más nosotros logremos conocerlas, vamos a ser más capaces también de poder gestionarlas. Excelente. O Mm, sea, es parte de nuestra personalidad, podríamos decirlo, parte del ser humano. Es algo que no se puede separar. Parecía mm, ser que es así. Y ahora, ¿cómo yo puedo de alguna forma trabajar las emociones? Porque parecía ser que las emociones es un concepto súper amplio. Y uno mm. como que tiende a categorizarlo. Hay emociones que son como malas y hay emociones que son como buenas. No sé si están así. ¿Cómo lo ves tú, Gabriela?
Claro, es como, a ver, nosotros somos como seres históricos, ¿no? Tenemos como experiencias y muchas veces las cosas que nos van pasando, bueno, la SU puede como categorizarlo más en las infancias, que son tan espontáneas y ellos viven a partir como de las experiencias y las emociones. Los adultos por ahí aprendemos a camuflarlas un poquitito más y a mostrarnos como de una manera más adaptativa. Entonces pasa que las experiencias que vamos viviendo van a estar muy relacionadas al sentido que le vamos a ir como atribuyendo a las cosas que nos pasan. Y yo creo que ahí es donde las emociones entran con un papel fundamental, porque hay personas que dicen, bueno, como dice la Su, patologizamos la rabia, patologizamos el enojo, patologizamos el miedo, pero lo preocupante quizás son cuando se van creando como estas barreras emocionales que no nos permiten vivir una vida libre, como vivir una vida plena, como realmente poder ser testigos del presente, de lo que nos va pasando y como ir colocándole nombre a las cosas que nos pasan para poder evitar, ¿cierto?, que aparezcan ciertas enfermedades producto de perder la capacidad de vivir en equilibrio nuestras emociones, que esto igual es algo como bien profundo, pero que podríamos como, como descifrarlo juntos y es como, ¿cuál es la clave del bienestar emocional finalmente? Parece que las emociones cumplen como un rol fundamental. Claro. Sí, Eh, de hecho, cuando Gaby, perdón ahí, Guille, pero sí, pensaba en adelante. lo que Gaby decía sobre que el adulto lo tiende más a camuflar y me acordaba que Mm. conversaba esta semana con una paciente que me decía, ¿será que es más fácil trabajar con pacientes niños que con el adulto? O de alguna forma si hay mayor desgaste o no. Y yo decía que el problema quizás en el adulto es que llegamos a consultar o buscar ayuda cuando ya Mm, estamos mm, reventados, ¿no? O sea, de alguna forma ya quebrantado y que ya no lo pudimos resolver nosotros mismos. Y entonces ahí recién nosotros nos ponemos a hablar de lo que nos está pasando, de lo que estamos mm, sintiendo, cuando ya venimos normalmente con ya una descompensación, ya no solo emocional, sino que también muchas veces con síntomas a nivel físico. En cambio, el niño lo llevan. Y que claramente eso hace que muchas veces uno lo agarre mucho más temprano y tenga mucho mejor quizás ahí mm, pronóstico en cuanto al trabajo, porque es más fácil hablar de cómo está el otro que quizás de hacernos cargo de cómo nos sentimos. Así que Claro. creo que en lo que decía Gaby ahí por lo menos es interesante, porque mm, precisamente este libro y este espacio es poder conversar, ojalá para poder captarlo mucho antes de mm. que venga toda esta sintomatología, ¿no? Bueno, ahí vamos a pasar al tiro a dar como un llamado, ¿cierto? Especial. Suelen varias veces ha dicho este libro. No hemos hablado todavía de ese libro. Ah, perdón, me adelanté, le estoy dando No, pero está súper el bien, está súper spoiler. bien. Hay un libro muy especial con el cual nos estamos basando todas estas conversaciones y así lo vamos a hacer capítulo a capítulo y se llama tururún, La clave Ah, del la cambio. clave. Ay, La tú, clave del Gaby. cambio. La clave del La clave cambio, del cambio. excelente. Y hoy día estamos hablando del primer capítulo del libro, ¿ya? Que vamos a hablar un poco de Ujú. las emociones, ¿cierto? Tal cual. Ahora, chiquillas, ustedes hablaban sobre esto tan complejo de repente, ¿eh? Que puede ser las emociones. Eh, ¿Hay alguna forma de, Mm. dentro de esta enfermedad emocional, digámoslo así, de poder regular mis emociones? ¿Existe alguna clave, alguna estrategia? O simplemente tengo que ir al psicólogo y se van a solucionar mis problemas? ¿Cómo es el asunto ahí? Guille se va a lo práctico, al tiro, así de... Claro, cuando estamos enfermos emocionalmente, hay ciertas actitudes y ciertas reacciones que pasan a ser como más exageradas en relación como al evento que las genera. Por ejemplo, alguien me dice que soy egoísta y me pueden decir que soy egoísta y yo puedo tomarlo, integrarlo, pensarlo, reflexionarlo o puedo desregularme emocionalmente, confrontar a la persona, ¿por qué me dijiste egoísta? ¿Quién te crees? ¿Qué te pasa? Y tener una actitud quizás un poco más, quiero decir la palabra exagerada, no para invalidar el cómo me siento, sino que como más maximizada. No sé si existe esa palabra, pero son ciertas respuestas que se maximizan ante un evento. Entonces la tristeza ya no pasa a ser una tristeza de una tarde, sino que pasa a ser una tristeza de 2 semanas. Eh, Ya.
algo Los más más graves. prolongado, algo más Mm. excesivo. El miedo, voy caminando por la calle y no solamente empiezo a sudar, sino que dejo de dormir en la noche y pasa a ser como un miedo aterrador. Es como identificar cuáles son estas reacciones que me van pasando que terminan traduciéndose como en una disfunción emocional. Y Claro, ahí estamos en problema, como decía la Su, porque las emociones son esto que nos pasa y que nos acompaña en todas las experiencias. Entonces imagínate tener todas tus experiencias con una disfuncionalidad, como que, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son nuestras herramientas? claro. Exacto, o sea, con el nivel de intensidad, ¿no? O Mm, sea, yo creo que de alguna forma desde ahí, yo creo que todo aquello que nos afecta en nuestro funcionamiento cotidiano es una señal de alerta, que nos tiene que llevar a decir, bueno, ¿por qué me estoy sintiendo de esta manera? Como bien decía Gaby, ¿qué significa que la tristeza? ¿Qué me está causando ese miedo? O sea, necesitamos, en primer lugar, quizás nosotros siempre hablamos los psicólogos de como conciencia-enfermedad, ¿no? Que nosotros podamos ser conscientes de lo que nos está pasando y de lo que estamos sintiendo para entonces poder comenzar el proceso de buscar ese bienestar que hablaba Gaby, de poder buscar que esto que no me está funcionando y me está generando un malestar, de mm, dónde proviene, por qué me estoy sintiendo de esta manera, mm, y a veces implica tener que revisar nuestra historia hacia atrás, quizás como decía Gaby, nuestro también sentido, y mm. entonces desde ahí poder entonces buscar esa solución que Guille quiere ahí ya el Sí, postre. Esta sí, estabilidad fundamental en aprender cómo a reconocerlas y a darles un nombre. Yo creo que eso es uno de los pasos claves, como dice la SUD, empezar a revisar. Cuando el auto se nos echa a perder, lo llevamos, ¿cierto?, a donde una persona que tenga experiencia en identificar ese ruido que molesta, que puede exacto. después gatillar un problema mayor. Con las emociones lo mismo. Lo que pasa es que la salud mental asusta un poco porque hay muchos mitos en relación a la salud mental. En contextos más cristianos, en contextos escolares, en contextos de las generaciones pasadas, ¿no? Que tenemos a papás diciendo, yo no tengo ningún trauma emocional y a mí me hacían tal y tal cosa y resulta que es una persona que no sabe gestionar sus emociones, pero por ahí no se ha dado cuenta todavía. Pero las emociones que yo creo que es importante que también las personas que nos están escuchando puedan como ir pensando, ¿no? ¿Cuál es la relación con su emoción? Como está el desprecio, el celo, la envidia, la vergüenza, la curiosidad, el alivio, la diversión, la gratitud, la compasión, la admiración, es todo lo que tiene que ver con la inspiración, el perdón, la esperanza. ¿Qué nos pasan con esas emociones? Es como, es un arte esto de lograr como dominarlas realmente. Claro, No es es como que nos Tenemos toda dominar al una pase león. vida. como solo decirlo, ¿no? Claro. Es más Exacto. complejo de lo que uno piensa, Es más ¿cierto? Sí. complejo, como no sé qué se te viene a ti a la mente, Su, cuando uno plantea que esto lo decimos todo el tiempo acerca de la regulación emocional. Claro. Claro, porque la gente quiere la pastilla de alguna forma, la solución, queremos la regulación, pero para Sí. poder lograr la regulación, que es el postre, primero tenemos que comenzar por todo lo anterior, ¿no? O sea, de dónde está viniendo, por qué me estoy sintiendo de esa manera, qué aspectos me resuenan de mi historia, que hace que en el presente se reactive este exceso quizás de algunas emociones que me están queriendo llevar quizás a aspectos e historias de mi vida que necesito resolver y que no está de alguna forma ahí inconcluso. Entonces, creo Mm, que de alguna forma por ahí va. Ahora, para eso tenemos cuatro pilares fundamentales, sí. que viene siendo la familia, amigos, trabajo y vida Mm, espiritual, que de alguna Mm. manera van a sostener también nuestro mm, bienestar emocional. Si alguno de estos pilares de acuerdo. se ve de alguna forma debilitado, Truncado. claramente va a resonar. Exacto. Mm. Claro. Tal Eh, cual. ¿Sabes qué? Te estaba escuchando y pensé en el tema de la resiliencia, porque por ahí alguien dice, oye, pero eso no es tan grave, ¿no? Y Claro. como que aparece la invalidación a partir de nuestras historias. Y sí, po, hay gente que tiene una resiliencia que es la capacidad de lidiar con sus propias emociones, que tiene un equilibrio fantástico, pero hay otras personas que no. Y acá hay Exacto. como varias cosas que conjugan, ¿ah? Como predisposiciones genéticas, el ambiente, la vida misma. Y qué importante como no invalidar la experiencia emocional del otro. A Mm. mí me afecta algo más, por ahí yo soy más sensible con temas de salud y por ahí la SUE es más sensible con temas, no sé,
familiares, por ahí, y nos podemos ir complementando y aquí es donde aparecen estos pilares que realmente sostienen la base, como lo que dices tú, la familia, eh, cómo preserva o no nuestra salud, Exacto, el tema de los amigos, el trabajo, la vida espiritual, como... ¿Qué pasa con quien hace este análisis y dice, chuta, yo no tengo familia, no tengo amigos, me cuesta ser sociable, como, por supuesto que hay otras maneras, ¿no? Pero es importante que vayamos como reconociendo esto que está a nuestro alcance para pensarnos. Exacto. exacto. Y de hecho, perdón, ahí creo que No, Guille quiere no, hablar. termina, por Tú favor. Me sabes quedo que nos vamos interrumpido. ahí, nos vamos, no, nos vamos en profundidad con Gaby. No, que yo Ya. pensaba en estos cuatro pilares que decía Gaby, que igual van a depender mucho de la etapa de desarrollo que cada uno está, ¿no? Cuando es un bebé, un niño pequeño, necesita que la familia esté ahí 100% para Mm. poder entregarle todo lo que él necesita. Después, cuando estamos en la adolescencia, quizá hay más énfasis en el aspecto ahí, quizás en las amistades. Y bueno, ya de la vida adulta, quizás el trabajo le damos un lugar, a veces tristemente más importante incluso que las otras dos. Pero sabes que la vida espiritual trasciende en todas las esferas. Y eso creo que es interesante, porque de alguna manera influye también en nuestro bienestar. Cuando tú me dices, Gaby, bueno, ¿y qué pasa si no tengo estas otras? Pero puedo tener también este pilar, ¿no? Y no va a depender de un otro para poder quizás yo obtenerlo. Claro. Y, Bien. y, y- Yo fui a la calle a entrevistar a la gente. Sí, hice la tarea. Fui a la Notero, calle a Guille entrevistar a Notero. la gente. Fui de notero y les fui a preguntar sobre qué pensaban sobre la salud emocional. Y ellos me empezaron a decir Ya, algunas frases. Quiero saber qué opinan de estas frases, ¿ya? claro. Eh, Pueden ser mitos o no lo pueden ser, ustedes me van a decir. Algo que tiene que ver con la salud emocional es la falta de fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad, falta de fuerza de voluntad. ¿Tendrá que ver eso con la salud emocional? ¿Qué piensan ustedes? Mito, ¿Mito? Mito todo el rato. mito Sí. total. Otra. Otra persona que entrevisté. Tengo vergüenza de hacer terapia. Uy, Una triste realidad es esa, ya. la Exacto. verdad. Sí. ¿Qué van a pensar? Y de Ujú, hecho pasa mucho con las licencias médicas, como que ujú, incluso invalidamos, si se enteraran que estoy con una mm, licencia de salud mental, no ujú, tiene el mismo valor que decir me fracturé, mm, me estoy con una descompensación quizá gastrointestinal. mm, No, como hablar de salud mental ya pareciera ser que mm. trae un poco de estigma. Prejuicio. Exacto. Sí, es Oye, un prejuicio. tengo otra muy buena, ¿eh? A ver, Es un problema de la familia, no queda de otra. así como Como, resignación, como dices la tú. resignación. Ah, ya. Es como, no queda de otra, tengo que Claro, es aceptarlo. como lo que hay. Exacto. También Eso, triste realidad. Mm, Es como exacto. mito, triste realidad, porque el aspecto emocional está lleno de prejuicios. O sea, tú vas al médico, te duele tal, te hacen una radiografía, te dan el diagnóstico, hay un tratamiento real que tú puedes ver. En la salud mental queda todo en el campo de la conciencia, en donde no puedes a ciencia cierta referir, mira, el problema está aquí, justo en el área de las relaciones interpersonales. El problema está acá, justo en el área de la autoestima. Entonces, ¿qué hace uno, generalmente, hijos de una cultura que predispone el tema del prejuicio también, ¿no? Que es un trabajo personal que tenemos que hacer todos para poder salir de ahí y ser como más empáticos y misericordiosos, pero uno, como dice la SU, invalida totalmente. Es como, estáis estresado. Estáis estresado nomás. Yo pensé que era algo más grave. a todos nos ¿Cachai? Es como, pasa. pero tenéis que descansar nomás. Yo me tengo que hacer una endoscopía. Entonces, Exacto. la persona que se tiene que hacer la endoscopía es mucho más válido su problema. Y la persona que le vino una parálisis facial producto del estrés, era estrés nomás, no pasa nada. Entonces, hay una desigualdad con las enfermedades de la mente que generan como intolerancia, pero es por falta de comprensión. Hasta ¿Empatía? que yo creo que a ustedes les ha pasado que a alguien le pasa de su círculo cercano. Como la Ah, depresión flojera. Pero si le pasa a alguien a quien tú amas, la comprendemos recién. Pasa mucho que si no nos Tristemente. toca, y sí.
Como si no te toca, entonces como que lo miro con recelo, o esto que dicen, no, es que su personalidad es como frágil. Mm. Estamos llenos de prejuicios con la salud mental. Son medio Exacto. egoístas, egocéntricos, Mm, podríamos decir. Es que es Eh, poco medible, como dice la Gaby, pero que eso mm. no quita que no tenga la profundidad, ¿no? claro. Y la Eh, importancia. tengo una frase más, tengo varias, pero voy a quedarme con esta última Ya. para ir avanzando. Es falta de fe. Habíamos Ah, hablado mucho del aspecto espiritual, entonces ahora es falta de fe. No, es que tu fe es muy baja, es muy bajita. Te falta más fe y claro, ahí o no como habría de problemas alguna mentales. forma acudir también a profesionales del área de la salud es como que casi estoy con falta de fe o desconfiando de que Dios me pueda curar. Cuando sí vamos al médico, sí vamos a tratarnos las enfermedades, o sea, de alguna manera ahí tenemos cierto como un doble quizás discurso respecto a eso. Y que también tiene que ver con estos pilares, el último que decía Solen, que tenía que ver con la vida espiritual. O sea, si estamos bien en todos nuestros pilares, podría ser que a lo mejor nuestra salud emocional esté estable, ¿cierto? Pero si fallamos en algunos de estos, como bien decían ustedes, empezamos los problemas. Y la parte espiritual tiene una connotación muy importante dentro de la vida de las personas, ¿no, chiquillas? Como De psicólogas, ¿qué hecho, piensan? de hecho, yo pienso incluso nuestra vida espiritual quizás muchas veces puede estar teñida por nuestra salud mental. Yo creo que cuando Dios desea, y ahí en Juan 3, ¿cierto? O sea, en tercera de Juan 2 dice que deseo que seas prosperado en todas las cosas, o sea, nosotros vamos a comprender esa plenitud en Cristo también cuando en todas nuestras esferas podamos también alcanzar la plenitud. Y esto lo llevo muy práctico en el aspecto físico, así como cuando estoy de alguna forma agotado, cansado, mi capacidad de discernimiento es diferente. Cuando nuestra salud mental está deteriorada, también nuestra vida espiritual se va a ver afectada. Creo que se Exacto. correlacionan, van de la mano. Muy bien. ¿Tendremos algún ejemplo bíblico, chiquillas? ¿Qué piensan ustedes sobre el tema de salud mental? Ujú. Sí, sí, yo creo que es importante, bueno, mirarlo a la luz de la Biblia también y al mismo tiempo ir como revisando nuestras historias y cuáles son las cosas que nos hacen resistir un poco como al cambio, ¿no? Como cuáles son esas cosas más profundas que no nos permiten potenciarnos y decir, ¿sabes qué? Yo voy a salir como de este círculo que me está pasando y un superador por excelencia, ¿cierto? En las escrituras es José que es un personaje Josecito. como Pensaba en el bien, mismo. bien destacado, tuvo una historia como con hartos matices, vivió traumas que podríamos referir que fueron también profundos, abandono, Familias disfuncionales. inconsistencias, injusticias, de todo, y cómo pudo repuntar. Exacto. 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 O sea, O sea, se puede, ¿cierto? exacto. Bueno, es el personaje favorito de Guille, pero No, no, pero es uno, José pero es uno, pero no, pero de alguna manera creo que cualquiera se puede identificar en la historia de José. Creo que mm, tiene en su historia y de todo, como bien decíamos ahí, todas las características y creo que también nos entrega quizás cómo poder afrontarlo. Gaby en un momento habló de la resiliencia, pero también estaba la confianza, ¿no? De que él encontró un sentido incluso a su sufrimiento para poder llegar a decir, bueno, que todo esto que me pasó, en vez de culpar o externalizar al otro, comprender y entender que su confianza estaba puesta en que Dios tenía un propósito, aunque no lo comprendía, aunque no lo entendía, y que su proceso de perdón hacia aquellos que lo dañaron no fue de un día para otro, porque a veces nosotros esperamos que el perdón venga así como casi te perdono y que borrón y cuenta nueva, cuando es un proceso. Pero el sentido creo que es algo que trasciende. Cuando encontramos el por qué estamos aquí. exacto. Muy bien, ya para ir ya finalizando, ¿cierto? Esta conversación tan agradable que hemos tenido, me gustaría que concluyeran con alguna frase, chiquillas. Eh, ¿Qué le dirían a la gente que nos está escuchando, a los amigos, a las amigas que nos están escuchando? ¿Qué consejo? ¿Con qué se deben quedar para poder terminar este primer capítulo? Yo los Gaby. invitaría como a tomar una decisión en realidad, como la decisión de cuidar nuestra salud emocional y de poder mirarnos con misericordia. Solo lo vamos a poder hacer de forma efectiva con el apoyo de Dios y con una confianza plena, pero es un desafío. Y es un desafío que a mí me gustaría invitarlos a que lo vivan un día a la vez.
como el capítulo que estábamos conversando hoy día es como la clave del bienestar emocional es como ayúdame hoy a descubrir cuál es mi forma de poder estar mejor, estar más firme, cultivar la resiliencia para poder enfrentar las circunstancias adversas. Pero es tomar esa decisión cada día. Excelente. Decisiones cada día. Muy bien. ¿Y Sueli? Está difícil, la Gaby lo dejó ahí muy bien, muy bien expresado. ¿Sabes qué? Yo termino con la búsqueda. Y yo creo que las personas que escucharon este primer capítulo pueda despertar en ellos esa Mm. búsqueda de ese bienestar. Y para aquellos que quizás tienen su salud trastocada en algún aspecto, también la búsqueda de la sanación. Creo que esa es la invitación, que puedan buscar aquello que les pueda dar sentido y que pueda ser trascendental a todas las circunstancias que les toque enfrentar. José, por lo menos, a pesar de todas las circunstancias que le tocó enfrentar, em, cómo lo manejó de alguna manera era porque tenía eso que traspasaba, ¿no? Así que yo creo que esa es la invitación, la búsqueda. Termino con esa Excelente. palabra. Excelente. Búsqueda. Excelente. Bien, primer capítulo un poco más largo, porque nos estábamos conociendo, ¿cierto? Estábamos Sí. conversando ahí, pero son cosas Nos que cuesta un pasan. poco ahí el... Eh, Sintetizar. Bueno, Exacto. la verdad es que en un momento me sentí como en un torbellino, ¿eh? Pero está bien, está bien. Bien, Saliste. a los amigos, a las Más amigas, resiliente. si quieren este libro, si lo quieren, pueden escribirnos, ¿cierto? Ahí va a aparecer un número en donde ustedes pueden escribirlo para pedirlo. Un libro interesante. Así que vamos a ir conversando cada capítulo, ¿cierto? Cada episodio vamos a ir conversando sobre estas temáticas tan interesantes. Así que nos despedimos. Damos gracias, ¿cierto? A cada uno de ustedes y nos vemos en Nos otra. Chao, vemos. chao. Chao. Chao.